David fue un grosso poeta de Goliat. David vio un hombre grande que se llamaba Goliat. Usted mete fuerza. Aunque tú tuvieras fuerza, Usted mete hauteur. aunque tú tuvieras estatura, Usted mete tout pied sur la terre. tú pudieras tener más fuerza que tú tenías. De pour parler bon Dieu, Si tú no estás en Dios, tu n'as pas gagné. tú no eres nada. Ou pas gagné Tú rien. no eres nada. La vie c'est bon Dieu qui la vie. Porque Dios es que da vida. Eh bien, le moment David fit paraître, qu'on a baissé à l'évêque, après qu'il mettait soldats philistins dans des filles. Cuando llegó David frente a Goliat, y Goliat dijo, pero ¿quién es ese perro que viene a pararse frente a mí? Et puis David pas de paix. Pero David no le tuvo miedo. Et tandis que tout l'autre monde qui était là pour batailler, chaque lycée campé au point trembler. Y todos los que estaban ahí, cuando vio que David se paró frente a Goliat, todos estaban temblando. Ou pas tout petit, Tú puedes ser chiquita, mais lumière qui pouillé dans y esa luz que está reprendiendo dentro de sí, c'est lui même qui pour Dieu. esa luz que está dentro de ti, esa luz que te da fuerza donde quiera que tú te vayas. Parce que j'achetais qui a pile bien. Saqueo tenía muchos bienes, Mais là, il finit un moment, pero cuando llegó un momento, il va pas pour bagaille. él vio que le faltó algo. Mais enfin, on connaît, Me hace saber, j'achète cette ordinaire tout coûte. Saqueo era chiquito, Et bien, tu es obligé pour tout bien boire. pero él tuvo que subir una mata Pour te raconter, boucher, si tu as sorti, para ver dónde saliera Jesús, eh bien, ça nécessité là. para que le diera lo que le Pour necesitaba. compter la chambre à camener. Hay sitios que los cuentos no te pueden llevar, Mais pour dire que compter pas pour rentrer pour. pero Dios te va a llevar donde tú quieres ir. Et puis, les soldats viennent camper. Todos los soldados vienen a parar. Eh bien, quand il y a lui, David, regardez, il va ça. David, si vous connaissez, David commence à demander, à poser des questions. Pour connaître qui c'est qui tue soldat. Cuando paró David frente a Goliat y David empezó a preguntar, si peleo con Goliat y le gano, ¿qué es lo que me van a dar? Eh bien, même quand tu as fait autant de ça, faut que tu sortes là, qui nous a gardé pour ton papa mieux. Cuando escucharon los hermanos de David los reprendieron. Parce que vous connaissez mon Dieu qui a gardé. Porque ellos saben que David no va a saber criar ovejas. Et ça te rend les en pile. Pero el que está dentro de David es mucho. Eh bien, même quand tu as, En este mismo instante, quand tu as mon côté roi, David fue al rey. quand tu as là, roi dit non, on ne peut pas goumer. El rey le dijo, tú no puedes pelear, David, Parce que nous sommes goumés depuis tout petit. porque ese hombre está peleando desde hace mucho. David dit gardez-moi. Pero David le dijo, mi rey, Moi-même, quand on a gardé pour ton papa mieux, cuando yo estoy cuidando la oveja de mi padre, les lions avec nous sont finis. cuando vienen los leones y los osos Pour vite pour un mouton mieux. para quitar uno de sus ovejas, Qu'on a coulé. yo le agarro Qu'on a trois moutons en la main. y cojo un cuchillo Et Sylvie est face à moi. y lo rompo en dos. Y lo rompo en dos. Ese Dios que está dentro de mí puede vencer a Goliat. Y David dijo, Regardez, si vous ne battez pas une permission pour lui, avec lui, si on te dévoré. si el Dios que yo le sirvo no le dio permiso a los osos y a los leones para que me devoraran, Et bien, c'est pas un soldat sans pas le tuer. que ese mismo Dios me va a dar el poder para derribar a ese hombre que se llama Goliat. Ese hombre que pone al Dios de Israel en desafío, que ni sabe, que ni conoce al Dios que yo le sirvo. Ouais, dit David, et bien, El rey le dijo a David, vete. et puis, ouais, choix, il prend tout le gain. Y el rey le dio a David un manto. Il mettait sur lui. Le puso a David un manto. Les David, là, le plus fort, il marchait. Y cuando David empezó a caminar, Quand il a fait 3 loups, David se siente muy pesado. il dit, gardez-moi. Le dijo al rey, M'a conseillé d'habiter ça, il y a pas de ça. yo no estoy impuesto a caminar con eso, yo no estoy impuesto a pelear con eso. Lui, il a tué. David quitó el manto Et puis, il
lo recogió y lo puso en su cartera. Et bien, elle marchait sous soldat. Y él estaba avanzando al soldado. Soldat, il était ouais, son différent marchait sous lui. Ese soldado estaba viendo, era un fuego que venía encima de él. Mais puisqu'il va y bouger, Pero como él no tenía a Dios, lui voyait un petit garçon, petit. él vio solamente un muchacho rubio bonito Sous lui. que venía encima de él. Et puis soldat regarde. Y el soldado le miró a David. Regardez Y lui. le miró a David y rió. Et puis il voyait peut-être le l'autre bord. Y se tiró la cabeza a un Il lado. dit qu'il a pas son chien, lui. Y le dijo a David, ¿tú crees que yo soy un perro? Il dit pour cette fille, on va vous penser ma faire. ¿Ustedes creen que soy un perro que van a salir a pelear conmigo? Il dit qu'elle ne peut pas faire soin dans bois manger. Hoy le voy a dar a las aves del cielo a comer la carne de ese muchachito hoy. Tu chantes tout le monde Dieu. Pero David dijo, vengo en el nombre de Jehová. Allez. David dit, regardez, moi marche sous moi avec gros frère, avec petit frère. Moi-même, je marche sous vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. David le dijo, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, pero yo me voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Et puis, commence à marcher. Y David empezó a caminar. Rive. Cuando David le llegó frente a él Lui fouet dans sa guitare. y agarró una piedra Et il prend l'épée. y lo tiró. Il prend l'épée. Le estaba tirando, le estaba Et puis, metiendo tué. y le tiró. Et puis, roche la rentre dans les soldats. Y una piedra le cogió ahí Et puis, soldat tombé. y ese soldado cayó. Regardez. Mira, Donc, c'est pas besoin ni épée, ni roche, ni fouet pour le bataille pour vous. Dios no necesita ni hacha, ni espada, ni jabalina para pelear por ti. Pero donde él está parado en el trono, él puede reprender millones de demonios por ti donde él está parado. Solamente ten fe en él. Ten fe en Dios. Porque Dios no te va a soltar en manos de los demonios. Ese gripe y esa fiebre que anda no te puede hacer nada. Pero el rico le puede faltar comida. El rico tiene mucho dinero en la casa, pero cuando se acuesta no puede dormir. Amén. Ou il fait la caille, ou met à genoux, fin